Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre farmacocinética y farmacodinamia. Voy a tratar de ser lo más breve y que se entienda un poco este tema. Vamos a comenzar con la etimología. La etimología griega viene de las palabras fármacon, que significa droga, y kinesis, que significa movimiento. Esto va a ser la rama que estudia el efecto cuantitativo del fármaco en el organismo. Va a mostrar el destino de los fármacos en lo que sería el ADME. Vamos a ver lo que es el ADME. La farmacocinética va a ser cómo el organismo procesa al fármaco. Vale, vamos al organismo. Vamos a poner aquí el aparato digestivo. Y ustedes van a tomar una pastilla y aquí va a iniciar la fase de liberación. Vale, vamos a ver aquí el acrónico LADME. Se va a liberar. Después vamos a tener la L del ADME, liberación. Después se va a absorber. Después se va a distribuir en el cuerpo y va a llegar en algún punto al hígado donde se va a metabolizar y finalmente se va a excretar. ¿Vale? El acrónimo LADME o ADME, como lo encuentren, significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La liberación va a ser la salida del fármaco de la forma farmacéutica que lo transporte, el cual puede ser cápsulas, tabletas, no sé, suspensiones, jarabes, ¿vale? Entonces, van a haber varios factores que influyen en la velocidad de liberación. Como les dije, en cómo se presenta el fármaco, la forma farmacéutica y el tamaño de la partícula. Hablando ahora sobre la absorción, pues bueno, esta va a ser el paso de moléculas a través de una o más membranas, antes de llegar a la circulación. Esto va a ser desde donde se aplica hasta el torrente sanguíneo. Vamos a tener una biodisponibilidad que va a ser la fracción y la velocidad a la cual la dosis administrada del fármaco va a alcanzar su diana terapéutica o su tejido donde queremos que actúe. Aquí hay una pregunta que les hago. ¿En qué vía no hay absorción? Pues bueno, donde no va a haber absorción va a ser en la vía intravenosa o intravascular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo estamos depositando en un vaso sanguíneo. ¿Vale? Ya no se va a absorber. Entonces, en la vía de administración vamos a tener la ionización, dependiendo para qué tan rápido se va a absorber, y la liposolubilidad. La liposolubilidad va a tener una característica, por ejemplo, en las membranas. Recordemos que tenemos la membrana lipídica, la bicapa lipídica, y entonces si es liposoluble, pues bueno, se va a absorber más fácil, que es hidrosoluble y no va a poder penetrar las membranas. Esto va a depender de la concentración del fármaco y de si en la zona hay mucha irrigación o también tenemos calor. También se va a absorber un poquito más rápido el medicamento. Ahora van a ocurrir dos modificaciones. Una física, que va a ser la desintegración de la partícula, y una química, que va a ser la disolución de la partícula. Vamos a hablar que en la absorción el 99% va a ocurrir en el intestino delgado, específicamente en las vellosidades intestinales. Y si somos más específicos en estas vellosidades, vamos a tener unos pliegues de mucosa y submucosa que van a ser llamados o conocidos como válvulas coniventes de Kerckring. Entre ellos va a haber unas criptas que se llaman criptas de Lieberkühn, que van a ser estas que están aquí, y las válvulas o pliegues coniventes de Kerckring van a ser estas estructuras que vamos a tener aquí en la siguiente diapositiva. Ahorita les muestro aquí. Entonces vamos a tener una vellosidad y vamos a tener a las válvulas o pliegues coniventes de Kerckring, que van a ser los pliegues de mucosa o submucosa. ¿Vale? En estos va a haber un capilar
una arteriola y una vénula. Vamos a acercarnos más todavía. Bueno, vamos a ver aquí los enterocitos. Estas estructuras que se ven aquí van a ser los enterocitos. Y si nos acercamos a un enterocito, vamos a ver las microvellosidades, que van a ser estas estructuras que están aquí. Si nos acercamos a la microvellosidad aún más, vamos a tener la bicapa lipídica. Esto es a lo que les decía, que si el fármaco es liposoluble se va a absorber más fácil. Entonces, ¿cómo pasa el fármaco? Va a pasar de esta manera, hasta llegar al torrente sanguíneo. Como vieron, tuvo que atravesar la bicapa lipídica para poder meterse a la célula. Atravesó la membrana del enterocito, tuvo que atravesar todo el enterocito, la membrana basal, después va a atravesar la lámina basal, va a llegar al tejido conectivo, va a llegar al vaso sanguíneo, va a atravesar las células del vaso sanguíneo y va a llegar a el interior del vaso sanguíneo, en este caso una vena. Ahora vamos a hablar aquí un poquito de la vía sublingual. En la vía sublingual vamos a tener una capa de leidina. Va a ser una capa muy delgada y por eso se va a absorber muy fácil en esta vía. Vamos a poner aquí la tableta, se va a absorber y va a ser más fácil que atraviese estas capas y llegar a la arteria lingual, por ejemplo lingual profunda, que si nosotros la aplicamos intramuscular. Tenemos que la aplicamos y va a tardar más tiempo en atravesar todas las células musculares. Va a pasar una por una hasta llegar a un vaso sanguíneo. Esta es la vía, hasta cierto punto rápida, pero bueno, tiene que absorberse poco a poco para poder llegar al vaso sanguíneo. Ahora se va a efectuar la absorción siguiendo estas vías. Entonces se va a efectuar a través de difusión. Esta es a favor del gradiente de concentración y vamos a tener aquí la difusión pasiva, y esta va a ser o puede ser directa y mediante poros. Vamos a tener una difusión facilitada, vamos a tener un transporte activo que ya requiere energía y la pinocitosis. Vamos a explicar un poquito cada una de ellas. La difusión pasiva, la directa, va a ser, como su nombre lo dice, va a atravesar la membrana, la bicapa lipídica, y se va a introducir al interior de la célula. Cuando es por poros, pues bueno, la célula tiene unos poros y va a pasar por ahí, por el gradiente de concentración, la va a empujar hacia adentro de la célula. Por difusión facilitada, va a tener unos receptores, el cual va a hacer que esa partícula pueda entrar fácilmente al interior de ella. Si es de otra forma, por más que quiera, no va a entrar. Y si tiene la forma, pues bueno, va a ser fácilmente introducida al interior. En el transporte activo ocurre algo similar. Tiene que tener la forma del receptor. Pero en esta forma sí se va a ocupar energía para que pueda introducirla al interior de esta célula. Y la pinocitosis va a ser cuando la célula fagocita, por así decirlo, a la molécula que queremos que entre a la célula, de esta forma. Ahora vamos a ver aquí los fármacos. Vamos a tener fármacos hidrosolubles y liposolubles. Los fármacos hidrosolubles van a utilizar proteínas transmembranales, que van a ser las Symport. Vamos a poner aquí un ejemplo. En la Symport debe haber dos para que pueda entrar, por ejemplo, la glucosa y la insulina, para que pueda meterse a la célula. En la Uniport va a ser uno a la vez, una partícula entra a la vez, de esta forma. Y en el Antiport va a ser uno entra y uno sale, por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Ahora, el transporte activo va a ir en contra del gradiente, de más a menos. Requiere energía.
va a haber de menor cantidad a mayor cantidad y entonces requiere energía. En el transporte pasivo no se requiere energía. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos aquí la membrana y va a haber un canal o un poro y solo va a entrar lo más pequeño y va a ser a favor del gradiente de concentración, que va a ser de más a menos. Aquí es más y acá es menos ahora. Entonces va a entrar de esta forma. Las partículas grandes no van a poder entrar. Y la difusión facilitada va a ser a favor del gradiente de concentración, que va a ser de más a menos. No requiere energía. Acuérdense del enterocito, la bicapa lipídica. Va a entrar la partícula de más a menos, la va a empujar hacia adentro y como es liposoluble, pues va a entrar al interior de la célula sin problema. Ahora vamos a la distribución. En la distribución va a depender del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo que haya en la región. Llega un minuto a todo el cuerpo, aproximadamente en la sangre. Acuérdense la circulación mayor y menor. Va a depender de las células sanguíneas y de proteínas plasmáticas. Aquí va a ser la albúmina la encargada de eso. Lo va a llevar al líquido intersticial y de ahí va a pasar a las células. Se va a distribuir de esta manera. Ahora vamos a hacer en este cuadro, vamos a platicar de la presión arterial o tensión arterial. ¿Qué es esto? La fuerza de la sangre que ejerce en la pared de los vasos. Recuerden que la sistólica es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80 milímetros de mercurio. ¿Vale? Vamos a platicar aquí un poquito. La tensión arterial va a depender del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto y la resistencia periférica es la fuerza que ejercen los vasos al paso de la sangre. El gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen por latido. La frecuencia cardíaca, ¿qué es? Es la cantidad de veces que se contrae el corazón en un minuto. Y el volumen por latido va a ser el llenado ventricular, que depende del llenado auricular, que depende del retorno venoso. Ahorita lo ponemos aquí. La frecuencia cardíaca aproximadamente es de 70 latidos por minuto y el volumen por latido aproximadamente es de 70 mililitros. Ahora, la frecuencia cardíaca va a depender del nervio vago y de nervios espinales. El nervio vago va a disminuir la frecuencia cardíaca y los nervios espinales la van a aumentar. Por ejemplo, el nervio vago la disminuye para cuando descansamos o dormimos y el nervio espinal para actividades demandantes como correr, escapar de algo. El volumen por latido va a depender, como les dije, del llenado ventricular, que va a depender del llenado de la aurícula y depende del retorno venoso que llega a esta aurícula. Vamos a tener aquí 70 por minuto por 70 mililitros. Vamos a tener aproximadamente que en un minuto van a bombearse 4.900 mililitros o 4.9 litros. Y en el cuerpo tenemos de 5 a 6, entonces en un minuto más o menos, ya hace minuto y medio, minuto 20 por así decirlo, ya se repartió toda la sangre al cuerpo. Ahora vamos a hablar de la resistencia periférica. La resistencia periférica va a depender del radio arteriolar y de la viscosidad de la sangre. El radio arteriolar depende de sustancias vasoconstrictoras, como son la angiotensina 2 y la adrenalina, y sustancias vasodilatadoras, la histamina y la bradicinina. Las vasoconstrictoras lo que hacen es hacer más pequeño el vaso, lo cual aumenta la tensión, aumenta la resistencia periférica y hay más tensión.
Y las vasodilatadoras hacen lo contrario, lo cual disminuye la fuerza y la resistencia periférica, haciendo que la presión baje. Y la viscosidad de la sangre aquí va a depender del hematocrito. Acuérdense que el plasma tiene también, la viscosidad depende del plasma y de elementos formes. Normalmente 55% es plasma y el 45% elementos formes. Y si la sangre es viscosa, se vuelve 50-50, 50 plasma, 50 elementos formes. Eso aumenta la resistencia periférica y hace que la presión tenga que subir para poder mover esa sangre más viscosa. Eso sería en una policitemia, cuando hay muchas células en la sangre. Ahora, si sea esa cosa, van a cambiar los valores. Va a haber más plasma y menos elementos formes, lo cual va a disminuir la fuerza de la tensión. Esto sería en una anemia. Va a haber más presión va a haber menos presión porque hay menos resistencia, porque es más líquida la sangre. Ahora, ¿a dónde se distribuye el fármaco? ¿O dónde se distribuyen los fármacos? Al cerebro, a los riñones, al hígado y al corazón. ¿En dónde se distribuye en menor cantidad? En el tejido adiposo, en el muscular, en el epitelial, en los cartílagos y en las vísceras. ¿Vale? Se distribuye más en estos órganos que son importantes. Ahora el metabolismo. El metabolismo, para hablar de él, tenemos que hablar de lo que es la biotransformación. La biotransformación es cuando se transforma el fármaco a una sustancia más hidrosoluble. El 80% se metaboliza en el hígado y el 20% en el riñón y en el pulmón. Los metabolitos resultantes van a ser metabolizados por la fracción microsomal del retículo endoplásmico liso. Y va a tener dos fases de biotransformación este fármaco. La primera fase se va a oxidar, reducir e hidrolizar el fármaco. ¿Cómo se oxida? Agregándole oxígeno, reduciéndolo, agregándole hidrógeno e hidrolizándolo, agregándole agua. Y en la segunda fase se le van a agregar gluconatos, sulfatos, acetatos y aminoácidos. Estas dos fases van a hacer al fármaco más hidrosoluble, iónico y polar para que poder excretarse por el riñón. Si no es hidrosoluble, no lo va a poder excretar el riñón. ¿Vale? Estos son unos neumocitos, que son células del pulmón, y la nefrona, que pertenece al riñón. ¿Qué barreras detienen los fármacos, el paso de los fármacos? La barrera hematoencefálica es una de ellas. Tenemos aquí a una neurona y a un astrocito. El astrocito es una célula de sostén del sistema nervioso central y de nutrición. Entonces, esta célula tiene unas patitas que se llaman vía absorbentes, que son estas que están aquí, y estos se encargan de que el fármaco que está pasando, si se necesita, pueda llevarlo a la neurona donde se necesite, como por ejemplo, en una meningitis, por ejemplo. ¿Vale? Y la barrera placentaria, pues bueno, está la vellosidad primaria. Vamos a tener la vellosidad primaria, está formada por el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. La vellosidad secundaria va a estar formada por el sincitotrofoblasto, citotrofoblasto y el mesodermo, que sería este que salió. Y la vellosidad terciaria, que va a tener estos mismos, más endotelios capilares maternos, endotelios capilares fetales, como les repito otra vez, sincitotrofoblasto, citotrofoblasto y el mesodermo. Esas son las tres barreras placentarias: la vellosidad primaria, secundaria y terciaria. Aquí están los endotelios capilares maternos. Los que están adentro del mesodermo, los endotelios capilares fetales. Vía de administración. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el efecto de primer paso. Este efecto tiene un porcentaje en cada vía.
En la oral, el efecto del primer paso es al 100%. Tengo un video aquí en el canal donde explico el efecto del primer paso. Espero que lo revisen para que se entienda esta parte. No me voy a meter a detalle con esto porque ya hay un video. En la administración rectal, bueno, va a haber un 50% de que se absorbe por el hígado y la otra se va a distribuir por el organismo sin contacto por el hígado. Y en la sublingual, oftálmica, inhalatoria, dérmica, parenteral, etc., no va a haber efecto de primer paso. Entonces, bueno, de primera instancia, eso ya lo explico en el video como ya les dije. No me voy a meter a detalles aquí. Entonces, bueno, vamos a saltarnos a la que sigue. Vamos a hablar de la vía oral rápidamente. Entonces, en esta vía vamos a tener aquí el efecto de primer paso. ¿Por qué? Porque llega la pastilla, llega la pastilla o el fármaco al estómago y se va a absorber hacia las venas estomáquicas, por ejemplo. Va a llegar a la vena porta y en la vena porta se va a metabolizar en el hígado, va a salir por la vena hepática, y va a llegar hacia la vena cava inferior, y esta vena cava inferior llega a la aurícula derecha. ¿Vale? Entonces aquí ya se metabolizó el fármaco porque ya tocó el hígado. ¿Vale? En la vía rectal va a ser 50%, 50%. Vamos a explicar aquí brevemente. Entonces, si ustedes ponen un medicamento vía rectal, va a tener dos vías de absorción, una por las venas mesentéricas inferiores, y estas van a llegar a la vena porta, van a llegar al hígado, ya se va a metabolizar para poder llegar al corazón, y por las venas hemorroidales, estas van a llegar a las venas ilíacas internas, llega la vena ilíaca común, vena cava inferior, y de aquí llega sin metabolizarse al corazón. Por eso les dije que 50%. 50% se metaboliza y 50% no se metaboliza. Y en la vía sublingual, al igual que las vías parenterales y vías externas, como vía dérmica, subdérmica, no va a haber efecto de primer paso. Vamos a explicarlo por qué. Aquí tenemos una mandíbula con una lengua. Tenemos aquí la vena lingual profunda, que se continúa con la vena lingual. Esta vena lingual forma el tronco tirolinguofaringofacial. Este se va a la vena yugular interna. Y esta vena yugular interna llega a al tronco brachiocefálico, formado por la vena subclavia y la vena yugular interna. Va a formar la vena cava superior y va a llegar a la aurícula derecha del corazón. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, ustedes ponen la pastilla debajo de la lengua y va a absorberse por la vena lingual profunda. Esta es rama terminal de la arteria lingual, de la vena lingual en este caso, Llega al tronco tirolinguofaringofacial, baja por la vena yugular interna, llega al tronco brachiocefálico venoso, forma la vena cava superior y llega a la aurícula derecha. Nunca pasó por el hígado por primera instancia, pero bueno, en algún momento ya que se reparta, ya llegó el fármaco al 100% a donde lo necesitamos, y ya de regreso va a volver a pasar por el hígado y entonces donde se va a metabolizar para poder ser eliminado. Espero que se haya entendido. En el video de primer paso de hepático lo explico un poquito más a detalle. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre la eliminación. La eliminación se produce por vía renal, por la orina, por vía gástrica, que puede ser por bilis o por heces, vía pulmonar, por lágrimas, sudor, saliva e inclusive también leche materna. Por eso hay que tener cuidado con los bebés cuando está amamantando la mamá, porque le podemos pasar el medicamento al bebé. Ahora vamos a explicar aquí cómo se hace esta eliminación. Vamos a dibujar aquí una cápsula de Bowman, que está en la nefrona, las arteriolas aferentes y eferentes. Es esto que está aquí, eso que voy a dibujar aquí arriba, para que se entienda. Aquí en el espacio de Bowman
se llega al glomérulo y de aquí va a pasar por la nefrona. ¿Vale? Recordemos que la nefrona tiene un túbulo contorneado distal, uno proximal, el asa de Henle, y túbulos colectores de primero, segundo y tercer grado. Orden, perdón, primero, segundo y tercer orden. Estos llegan a los cálices renales. Bueno, vamos a ver aquí una animación pequeña que hice. Viene aquí el fármaco, se absorbe y vamos al dibujito de arriba y pasa por la nefrona, túbulo contorneado distal, asa de Henle, proximal, túbulos colectores de primero, segundo y tercer orden, donde van a ocurrir lo siguiente. La filtración se va a dar ¿en dónde? En el espacio de Bowman. La reabsorción, filtración en el espacio de Bowman. La reabsorción se va a dar principalmente en el túbulo contornado proximal, vasos peritubulares, hasta los túbulos contornados colectores de primer orden. Y la secreción se va a dar en el asa de Henle. ¿Vale? Esto va a ser regulado por la hormona antidiurética y la aldosterona. La antidiurética reabsorbe agua y la aldosterona reabsorbe sodio y agua y elimina el potasio, el cual concentra la orina. Entonces vamos a hacer una nefrona aquí un poquito más detallada. Aquí vean cómo los túbulos, el asa de Henle, aquí es donde se produce la secreción. Aquí se secreta y se reabsorbe. Pasa varias veces hasta que ya se forma la orina. Llega al riñón, a los cálices renales, donde la orina se va acumulando por goteo y baja por los uréteres hasta la vejiga, donde se va a llenar por goteo, como les dije, y posteriormente, pues bueno, se elimina por la orina. Ahora vamos a hablar sobre la farmacodinamia. La farmacodinamia viene de las etimologías griegas fármacon, que significa droga, y dínamos, que significa fuerza o movimiento. ¿Qué va a significar esto? El efecto de fármaco en el organismo. Esto va a ser la llegada del fármaco a la célula blanco. Tiene que haber afinidad y eficacia para poder ser agonista. Si hay afinidad pero no hay eficacia, se va a hacer un antagonista. Vamos a ver qué es la afinidad. La afinidad va a ser cuando el fármaco se pega a los receptores. Y la eficacia va a ser cuando el fármaco entra y realiza cambios intrínsecos en la célula. ¿Vale? En el agonista se va a pegar y va a actuar. O sea, va a haber afinidad y eficacia, entonces se va a pegar y va a actuar en la célula. Y cuando es un antagonismo, se va a pegar pero no va a actuar en la célula, entonces no va a servir de nada. El antídoto siempre hace un efecto adverso del que queremos que se haga, ¿no? Por ejemplo, una víbora nos muerde, nos dan un antídoto y se contrarresta lo que hizo el veneno. Ahora, los receptores van a estar en la membrana celular, dentro de la célula, en el núcleo, y va a haber enzimas. En la membrana va a estar en los PFP, que es la proteína fijadora de la penicilina. Dentro de la célula, los ribosomas. En el núcleo, el ADN y las enzimas, como los esteroides y los AINES. La acción de fármaco y efecto en organismo, bueno, aquí son definiciones. Vamos a explicarlas brevemente. Vamos a ponerlas todas. El efecto primario va a ser el efecto que se va a desear. El efecto placebo van a ser manifestaciones que no tienen relación alguna con la farmacología realmente.
El efecto indeseado vamos a dividirlo como, bueno, son efectos no deseados con las mismas dosis terapéuticas y lo podemos dividir en colateral. El colateral es un efecto indeseado como consecuencia directa de la acción principal del fármaco. El efecto secundario es el efecto adverso independiente de la acción principal del fármaco. El efecto tóxico generalmente se da por dosis en exceso. Y el efecto letal, pues bueno, es la acción que induce la muerte. Ahora vamos a hablar también sobre dosis. También tenemos varias definiciones aquí. Entonces, la dosis va a ser la cantidad que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado. La dosis subóptima o ineficaz va a ser la dosis máxima que no produce un efecto farmacológico que se aprecia. La dosis mínima es una dosis pequeña y el punto en el cual ya comienza a producir el efecto, o sea, apenas va a producir el efecto. La dosis máxima es aquella que es la mayor cantidad que puede ser provocada sin que provoquemos algún efecto tóxico. La dosis terapéutica es la dosis ideal, que va a ser entre la dosis mínima y la máxima. Es la ideal a que tenemos que mandar siempre. La dosis tóxica va a ser una concentración que ya va a producir efectos indeseados cuando ya sobrepasamos la dosis máxima. La dosis mortal ya va a producir la muerte, como el nombre lo dice. La letal DL50, estas son para estudios, dosis que produce una muerte en el 50% de la población que recibe la droga. Por ejemplo, le dan a la mitad de la población la droga y a la mitad la mata y a la mitad no, entonces con eso determinan la dosis letal. Y la dosis efectiva es similar, pero van a darse cuenta que a la mitad le produce el efecto terapéutico y a la otra mitad no le produce nada. Entonces, más o menos por ahí va como van probando las drogas. Ahora, ¿qué aspectos modifican la acción del fármaco? Van a ser efectos fisiológicos, patológicos y farmacológicos. ¿Cuáles son estos? Los fisiológicos van a ser la edad, obviamente mientras más pequeño, más grande se va a afectar la acción del fármaco. El sexo también determina la acción del fármaco. La raza, la genética y el peso del paciente. No es lo mismo darle a una persona delgada un fármaco a darle a una persona obesa un fármaco. Patológicos, pues bueno, el estrés, los factores endocrinos, insuficiencias renales y cardiopatías van a afectar la acción del fármaco. Los aspectos farmacológicos van a ser la vía por donde se administre, la presentación en cómo venga, la posología, que es la dosis del fármaco, la tolerancia que se tenga del fármaco y la taquifilaxia, que es una resistencia al fármaco que se hace por repetidas veces dar el fármaco. Ahora, las reacciones adversas, aquí está un poquito confuso. Las reacciones adversas y los efectos secundarios, bueno, las reacciones adversas van a ser los efectos nocivos o indeseados que se presentan tras la utilización del fármaco, pudiendo ser perjudiciales. Por ejemplo, exageración del fármaco, hay que disminuir la dosis. Mecanismo inmunológico, las alergias. Farmacodependencia, teratogénesis, insuficiencia renal por corticoides y por impurezas o contaminantes se dan las reacciones adversas. Y el efecto secundario es el efecto no deseado que se presenta cuando se administra un medicamento pero que no forma parte de ella, por ejemplo las náuseas, el vómito, la gastritis, que es muy distinto a lo que les dije la reacción adversa. Por ejemplo, en reacción adversa el efecto está muy exagerado de lo que queremos, hay que disminuir la dosis, por ejemplo la alergia, ¿vale? Esas son reacciones adversas. El efecto secundario, pues bueno, es un efecto, el efecto secundario es cuando hay, por ejemplo, como les digo aquí, gastritis, vómito, náuseas. Es algo que está un poquito confuso y un poquito complicado de comprender o de aprenderse. Pero bueno, aquí están las definiciones, así las encontré y así se las pongo para que les haga fácil entender estas dos palabras que siempre pensamos que es lo mismo. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Y pues bueno, si tienen dudas, háganmelo saber. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.